Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. ¿Han escuchado en el entorno religioso y de fanatismo, pare de sufrir? Sí, y lo pregonan para todos los cristianos. Deje de sufrir, venga y le enseñamos, como hijo de Dios, como cristiano. Pues déjenme decirles que es el nombre que tiene la Iglesia Universal del Reino de Dios. Su eslogan, pare de sufrir. Remontémonos un poquito a la historia de dónde salió esta frase. Se remonta de una iglesia brasileña de corte neopentecostal, que se ha extendido como la Comunidad del Espíritu Santo o la Iglesia de la Oración Fuerte al Espíritu Santo, y en España tiene mucha cabida. Se le conoce como Familia Unida. La doctrina de esta iglesia se considera como un sincretismo en el contexto teológico, que toma elementos del evangelismo, el catolicismo y de los cultos afro-brasileños, ¿saben? Especialmente la Umbanda. Como anécdota, esta iglesia ha tenido un vertiginoso crecimiento en la política brasileña y se ha enraizado en ella, expandiéndose por todo el mundo entero. El fundador y predicador de esta iglesia, que se llama Edir Macedo Beceva, que es dueño del grupo mediático Record. Imagínense que en la campaña electoral del 2018 apoyó la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia del Brasil. ¿Se acuerdan de ese famoso presidente del Brasil? Quien resultó elegido por el apoyo de don Edir Macedo Beceva. Y ellos utilizaban la famosa frase, pare de sufrir. Dentro del contexto de las emociones, saben que es manipulable. Y muchos desean que no pasen por esa emoción del sufrimiento. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Entremos a navegar en ella con la unción del Espíritu Santo, hermanos. Al hojear el libro de Santiago, personalmente lo considero como el modelo terapéutico para que el rehabilitador, ese ser divino, nos ayude y empecemos a tomar conciencia de aquello que se hace, que se siente y que se piensa para saber vivir correctamente. Es decir, que estemos preparados en nuestra fe con los hechos. En nuestra vida tiene más que ver con la forma en que respondemos a los problemas que quizás cualquier otra cosa en nuestra vida. Así que no es de sorprendernos que en esta pequeña epístola, mientras Santiago comienza su desafío a cada creyente a poner su fe en práctica, él nos presenta maravillosamente la verdad acerca de los problemas. ¿Cómo enfrentarlos? En esta parte, hermanos, por favor no pasemos por alto que la audiencia en ese momento donde escribió esa carta a nuestro apóstol Santiago, esa comunidad está en problemas que hoy en día se puede decir que ignoramos la primera parte del versículo, que es común ignorarla, pero que debemos prestar atención a lo que nos dice. No es al azar lo que él escribió al principio. Entremos a analizar el versículo 1 del capítulo 1, que nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. ¿Con qué autoridad entra Santiago tan hermoso? Esa autoridad que nos da el Señor cuando hablamos en su nombre y con la presencia y el poder del Espíritu Santo, hermano. Si observamos, él habla de dispersas, de un éxodo, migración. Oiga, si analizamos hoy en día, esta escena se repite. El comportamiento del ser humano se puede apreciar como cíclico a través de la historia, ¿saben? Miremos un momentico el presente.
de esta humanidad. En el transcurso del 2024, más de 100.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en lo que va del año, y una cifra similar a la de enero-abril del año pasado, 2023. Y es que estos migrantes cruzaron la selva del Darién, no es cualquier cosa, una ruta irregular entre Colombia y Panamá para aquellos que no la ubican bien. Y ese camino los lleva hacia Norteamérica, a la tierra de las ilusiones y de las oportunidades. ¡Qué barbaridad! Lo inaudito es que el paso de inmigrantes por esa peligrosa región ha dejado un trágico balance de violaciones, extorsiones y muertes, y seguirá por ese camino de la oscuridad. Pero dejemos aquí un momento América. ¿Y qué decir de Europa? En lo que se ha encontrado información desde el 2020, vivían en Europa cerca de 80 millones de migrantes internacionales, casi un 16% más que en el 2015, que se contaban más o menos 75 millones. Este flujo de migrantes ha tenido lugar por causas muy diversas, como política, socioeconómicas, familiares, culturales o bélicas, y algunos por otros distintos medios. Las cifras de personas que huyen de Ucrania, que estamos viendo por las noticias, esa guerra, ese genocidio entre Rusia y Ucrania, el número de migrantes está cambiando rápidamente, y es que a menudo son solo estimaciones porque no hay una fuente fidedigna, ya que los viajes de un país a otro no necesariamente están registrados oficialmente. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el 2022, millones de personas han abandonado sus hogares y se han desplazado dentro del país o hacia otros países. A febrero del 2024 se estima que 6.5 millones de refugiados ucranianos se habían registrado en países de Europa, mientras que el 3.7 millones de personas seguían desplazadas dentro de su territorio de Ucrania. Y para no dejar incompleta esta información, no podemos desconocer la migración en África, que es muy diversa y tiene lugar principal dentro del propio continente. En el 2020, según la Organización Internacional para las Migraciones, dicen que alrededor de 21 millones de africanos viven en otros países del continente y más del 19.5 millones de mujeres africanas viven en otras regiones del mundo. El mayor flujo de migrantes africanos se ha establecido desde el país del norte del continente, como es Argelia, Marruecos, Túnez y Egipto. Pero ¿saben qué? No solamente la migración, sino que lo que están afectando en las creencias de estos países donde van a residir. Sí, no solamente su cultura, sino sus creencias religiosas, que están afectando a países de Europa como Alemania, Francia, España e Italia. En ellos vemos ya templos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Esto es, a mi parecer, parte del plan de la globalización. Es decir, va a llegar en un momento en que no van a existir fronteras, sino simplemente controlar al ser humano. Para dónde va, qué hace, qué profesión tiene, qué compra, qué vende. Terrible. No sé qué piensen ustedes. Y me queda una inquietud. ¿Cuántos de estos migrantes son creyentes y cuántos redimidos? Y lo más importante, ¿están preparados para enfrentar las circunstancias adversas? Aquellos que se llaman ser cristianos. Recuerde que estamos en un tema que es muy controversial, que es el manejo del sufrimiento. Volviendo al libro de Santiago, en ese momento que él estaba escribiéndolo con la guía del Espíritu Santo, esta carta era que muchos de esos judíos
habían sido esparcidos por causa de la persecución. ¿De quién? Del emperador romano Claudio. Y en Roma también fueron exiliados los judíos de su tierra y aún de todos sus bienes. La vida era insegura para ellos, sin embargo los judíos que comenzaron a seguir a Cristo tenían el doble de problemas. Primero, ser judíos, que eran odiados por los gentiles y perseguidos, y ahora por ser cristianos, que eran perseguidos y rechazados, no solamente por los gentiles, sino también por su pueblo. ¿Qué les parece? Y a veces nosotros nos quejamos por cosas insignificantes que pasan alrededor de nuestra vida. Eso sí que son problemas, hermanos. Y por eso esta carta dirigida a ese pueblo les muestra a Santiago que a pesar de los problemas que tengan de todo tipo, hay la esperanza de un cambio en nuestras vidas. Ellos habían sido literalmente esparcidos por el mundo, obligados a dejar sus hogares y correr por sus vidas a otras ciudades y aldeas. Esto es como un ciclo en el ser humano. En los que creemos en el Señor Jesucristo, hace parte del ciclo de nuestra vida. Debemos entender lo vulnerables que somos ante este gobierno del mundo y estemos preparados. Vamos a llegar, los que estén todavía aquí viviendo en este mundo, a vivir situaciones parecidas como las de ellos. En la actualidad, ¿qué pasaría si escuchara en el noticiero del mediodía, por ejemplo, que todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador será perseguido y encarcelado porque ya no tiene permiso de vivir en su ciudad, y que todos los cristianos tienen una hora para dejar sus hogares y salir de la ciudad, si no serían arrestados por su fe, y con la posibilidad de quedarse penando con la muerte? Imagínense, tirar todo lo que pueda en cajas y maletas y salir corriendo por su vida. Así que cuando uno lee las palabras del primer versículo que dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, déjenme decirles que detrás de esas palabras existe una gran cantidad de problemas y que es profético porque va a sucederle a la iglesia, que se quede por ser tibia. Si en este momento estamos empujados o invadidos por ese estrés que nos ocasiona el mundo, esa incertidumbre y ese sufrimiento por ver una sociedad que cada día va empeorando, inundándose en la maldad y en la oscuridad, ¿no creen ustedes que en cualquier momento nos puede suceder lo mismo? Tal vez por eso Santiago va directamente al grano. Él apenas termina de decir ¡hola! Y comienza a hablar del tema principal que está en la mente de esos judíos exiliados y que en nosotros va a estar ese sentir tarde o temprano, querámoslo o no lo queramos. Ahí es donde tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en práctica, hermanos. ¿Realmente estamos preparados? Nuestro Señor Jesús nos lo advirtió, sí, pero a veces somos desentendidos o no le vemos el valor, la importancia de estas señales que nos habla Él en Lucas 21:10. Y se las transmito, hermanos, para que las recordemos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y los perseguirán, y si es posible, les quitarán la vida. Pero en el 13 nos dice: esta es la ocasión para que tú y yo demos un buen testimonio de que Cristo vive. ¿Qué hacemos tú y yo cuando estamos rodeados de problemas? Podemos decir que las pruebas y los problemas son parte de la vida desde el momento en que lo sacan del vientre de nuestra madre. De hecho,
Uno no tiene que ir buscando problemas. Los problemas van a encontrarnos a nosotros. Hay muchas personas bien intencionadas que creen basados en un paradigma en su vida cotidiana. Y nos pueden decir que si uno tiene la suficiente fe, los problemas van a desaparecer de su vida. Otros dirán, si uno realmente está siguiendo a Jesús, los problemas, las pruebas y las tribulaciones van a convertirse en algo del pasado. Y ustedes van a vivir en este mundo como una vida de color de rosa. Y algunos otros, con esa doctrina de prosperidad, dicen, hermanos, ustedes van a tener salud, buena salud, dinero, un trabajo soñado, se van a realizar, van a ser perfectos en lo que ustedes hagan, van a vivir una vida tranquila, una vida sin problemas. Pero déjenme decirles algo, eso no es lo que dice la Biblia, ni es que el autor de la Biblia sea pesimista como algunos lo pueden interpretar. No, nos muestra la realidad por la decadencia del ser humano, por su corrupción, por haberse alejado de Dios, por negar la obra de mi Señor Jesucristo. Y eso mismo lo dice Santiago. Pero bueno, algunos estudiosos sobre Santiago dicen, al tomar Santiago 1:2 y el estudio que se hace, las pruebas y tentaciones deben de ser acogidas con gozo, ¿saben? Y que la fe se fortalece a través de ellas, y no mantener un estado de ánimo optimista y positivo. No, eso no es el gozo. El gozo es mucho más que eso. Si llegamos a tomarlo de esta manera, con esta actitud de optimismo y positivo, pues vamos a frustrarnos tarde o temprano y podemos llegar hasta una depresión. Si hablamos de llevar los problemas a un pensamiento extremo, sobregeneralizado, ya de por sí es tóxico, ¿sabían? En el campo de la psicología y psiquiatría se conoce como positivismo tóxico. ¿A qué nos lleva? Nos conduce a la minimización e invalidación de nuestro abanico emocional. Eso quiere decir que no estamos asumiendo como debe ser ese problema, ese dolor, ese momento tan difícil que tenemos que enfrentar, hermanos, ese sufrimiento que nos agobia, hermanos. Y bueno, ¿qué decir del optimismo? Que nos lleva a una ilusión, a la mayor perfección posible. Mire eso. Y ahí es donde nos pegamos una desanimada y de pronto nos llenamos de una ansiedad por alcanzar un nivel de optimismo. ¿Saben qué? Es creer uno que tiene la capacidad y la habilidad de hacer que las cosas vayan bien, que está todo bajo nuestro control. ¡Qué engaño! Esa es filosofía de los del mundo. Por eso es que andan como andan, drogados, alcoholizados o con cantidad de vicios. Pero nosotros tenemos quien nos guíe. Tú y yo sabemos que tenemos y estamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ahí sabremos qué actuar o qué hacer cuando estamos rodeados de problemas, que el inconverso no lo puede. Si vamos definiendo el concepto de gozo, eso nos lleva, ¿sabe qué? A generar la paciencia que se produce a través de las pruebas, que nos debe llevar a la perfección y madurez espiritual. Es decir, nos da esa llenura, que no nos falta nada. Miremos el versículo 2, que nos dice: hermanos míos, ustedes deben tener por sumo gozo cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Podemos concluir o dejar en claro que el gozo no es estar feliz, no, ni tampoco tener paz, tampoco es. Es un estado controlado por nuestro espíritu en medio de las tribulaciones. Ese gozo debe estar con actitud expectante. Si se puede decir, el único entrenamiento para el manejo del sufrimiento
es mantenernos con sumo gozo. Mire, en algunas traducciones bíblicas, Santiago 1:2 dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Él dice, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero uno se pone a pensar, ¿sabe? Nuestro razonamiento, que es una mente limitada, podríamos pensar que tendría más sentido para nosotros si él hubiera dicho, cuando escapen de varias pruebas. No es así. No, el apóstol Santiago no se equivocó, no, porque uno creería que el gozo está más relacionado con escapar de las pruebas que con atravesarlas, ¿no les parece? Pero el gozo nos mantiene fuerte, pero el común de la gente debería ser la ausencia de pruebas. Sin embargo, Jesucristo dijo algo muy diferente en Juan 16:33. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero en quién debemos de confiar? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestro ego? ¿En nuestro yo? Como dicen por ahí en el argot popular, en este pechito que lo puede todo. No, eso dejémoselo a los inconversos, a los del mundo. Acuérdese lo que nos dijo el Señor en Mateo 6:34. Él nos dijo, basta cada día su propio mal. En otras palabras, las pruebas y sufrimiento de los redimidos, como usted o yo, hermanos, es algo distinto, ¿saben? Ya que se asume con complacencia y esperanza de que esta situación es pasajera. Tener por sumo gozo, podemos decir que es considerar las pruebas como un gozo puro, auténtico y absoluto, y son controlados por el fruto que nos brinda el Espíritu Santo. Recordemos que es un segundo nivel del fruto del Espíritu de Dios. Gálatas 5:22. Ese gozo se puede perder al apagar o contristar el Espíritu Santo, ¿sabía? Al permitir al pecado que controle, ya sea de pensamiento, estorbar y ahogar su influencia basada en nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe? En momentos de conflictos, de pruebas, en momentos de sufrimiento. No permitamos que su poder se agote, o no, más bien, no bloqueemos su poder con nuestra débil fe. El gozo nos mantiene en una visión creyendo las promesas de su palabra, llenándonos de esperanza. Ese gozo rebalsa en el poder de amar a pesar de las diversas pruebas, hermano. Pero ahí es donde nosotros estamos ausentes de amar, cuando tenemos las pruebas. Recordemos que en la Biblia en 1 Corintios 13, 4, 8, parafraseando, dice que el amor es sufrido, benigno. Además, el amor es paciente, bondadoso, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, se regocija con la verdad y todo lo disculpa, cree, espera y soporta. Bonita tarea. Es que nuestra vida como creyentes redimidos debe estar basada en el amor de Dios y debemos dar ese fruto importante en la cual también está basado en el amor de Dios. Si lo vivimos así, lo entendemos de corazón, entonces vemos que los problemas que se nos presentan o esas pruebas no es una desgracia, no es un castigo. Simplemente tenemos que entender que son inevitables. Y déjenme decirles una cosa, son ilimitadas. Una cosa es las pruebas y otra cosa es caer en tentación por nuestro pecado, por esa raíz que tenemos, que se llaman las obras de la carne. Y Santiago lo entendió muy bien. Como apóstol, él tuvo vivencias tremendas. Y él nos dice al final de este primer capítulo, y en este versículo, que vamos a hallarnos en diversas pruebas. La palabra griega para diversas, que me dio por mirar, nos da la idea de que la vida del cristiano va a ser salpicada
moteada con pruebas de todos tamaños, formas y colores. Las pruebas pueden afectar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro bienestar y hasta puede interferir en nuestro fruto que nos da el Espíritu Santo, ¿saben? Y no somos ajenos que también esas pruebas lleguen en el trabajo, en nuestra familia, que es el ciclo más importante después de Dios. También nos puede afectar en un momento nuestro pasado, cuando miramos hacia atrás por ese espejo de la vida que es un retrovisor. Nos puede traer problemas, diversas pruebas, ¿sabía? Y hasta a veces sabe que nuestras esperanzas pueden ser truncadas. Y una de las cosas que tal vez nos duele mucho o nos resiente mucho son las pruebas a través de nuestros hijos. Bueno, hay infinidad de circunstancias que pueden llegar a ser un problema para nosotros y una prueba. Son tan variadas como los colores del arco iris. Bueno, pero ahora seguramente Santiago va a decirnos cómo podemos escaparnos, ¿no creen? Y mirando y escudriñando la palabra en este capítulo, la verdad es que no podemos escaparnos de estas pruebas. Santiago no nos dice cómo escapar. Él nos dice qué hacer cuando nos encontramos con las pruebas y podríamos saber qué leerlo en el versículo 2. A ver, los invito. De esta manera, hermanos, cuando caigan en una variedad de pruebas, considérense dichosos. Mire eso. Para el común de la gente dirán, están locos. ¿Cómo así que se va a poner uno dichoso porque tienen una prueba o un sufrimiento? Pero mire, Santiago lo vivió y él tiene autoridad para decirlo. En el capítulo 1, versículo 3, explica que Dios quiere que las tribulaciones pongan a prueba nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos como ese oro que el Señor nos refina por medio de ¿qué? De un crisol donde el fuego está avivado. Y eso nos hace limpiar, que tengamos pureza, sin fingimiento. Pero sabe, algunas veces pensamos que hay excepciones. No, todo el que es hijo de Dios tenemos que pasar por ese crisol, si se me permite la expresión. Es evidente que las tribulaciones o sufrimientos nos ayuden a perseverar en la llenura del Espíritu Santo. Oh, qué hermoso. Miremos que las pruebas son como los desafíos de entrenamiento para un atleta. En mi juventud fui un deportista de alto rendimiento y lo puedo entender, porque entrar uno en ese proceso de rendimiento, de alto rendimiento, sí que cuesta en todo sentido, hermano. No solamente en nuestro cuerpo, sino en la disciplina que debemos de tener para mantener ese cuerpo sanamente. Podemos decir, hermanos, hay que desarrollar la resistencia física de la mano con la espiritual. Un atleta, si quiere lograr llegar a la meta, y ojalá con grandes méritos, tiene que tener ese reto, ese desafío físico y mental, porque va a tener beneficios. No esperemos tener una vida tranquilamente, como por ahí lo enseñan, esa ideología, filosofía, tal vez brahmanista o budista, que todo tiene que ser paz. ¡Qué mentira! Y que nunca nos debemos de enfrentar a las dificultades, porque ya como iluminados, las dificultades no pueden llegar hacia nosotros. ¡Oh, qué mentira! Que apapachamos, si se puede decir así, que acobijamos. Terrible, ¿no? Y hagámonos esa pregunta, ¿es que acaso no estamos en un mundo de maldad? ¿O es que estamos aquí en el paraíso? Nuestro carácter debe ser moldeado mientras estemos en este mundo, hasta llegar a la perfección de la imagen ¿de quién? De Cristo, hermanos. Pero hay como una condición, si se me permite, que nada asegure de que no está mal entendido lo que dice Santiago en lo que nos enseña. Él dijo que eran necesarias las pruebas. Él no dijo que usted y yo íbamos a disfrutar nuestras pruebas. No.
porque entonces no serían pruebas. Él no está diciendo que al entrar, por ejemplo, al hospital por una enfermedad o una dolencia, tenemos que decirle a todo el mundo, estoy en prueba, estoy dichoso, ja, 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 ja. No, pero más bien debemos de asumirlo con tranquilidad, que vean en nosotros una tranquilidad envuelta, encobijado uno con la paz y la gracia del Señor, sea lo que sea. Tenemos que discernir, tenemos que ser sabios. Santiago no nos dice que tenemos que sonreír como un payaso, no, tampoco. No, Santiago está diciendo tener por sumo gozo. La palabra tener o considerar es un término que se puede mirar en el área financiera. Al entenderlo, significa calcular, contar, estimar, sumar, evaluar su evaluación. La forma en que consideras las cosas. ¿Cómo las consideras tú? Es totalmente diferente ahora que vive para la gloria de Dios. De hecho, tú y yo como creyentes redimidos debemos entender que las pruebas tienen un valor intrínseco. Para el común de la gente, esto no tiene valor, dicen. ¿Cómo va a tener valor las pruebas? Y más bien lo pueden ver como una desgracia, ¿saben? Pero déjeme decirle que, contrariamente a lo que muchos piensan, el cumplimiento de los mandamientos de Cristo no disminuye en el gozo de los creyentes, sino de aumentarlo. De hecho, aunque la obediencia es exigente, es el único camino al verdadero gozo. La obediencia. En Juan 15:11 nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Separados de mí, nada podéis hacer. Tengámoslo bien entendido. Las pruebas son motivo de gozo, porque nos enseñan a depender de Dios y a asumirlas en el amor de Dios. Esta es la base para esta enseñanza. Santiago exhorta a aceptar las pruebas, no por lo que son, por favor, sino por el resultado que Dios producirá por medio de ellas. Gloria a Dios. Y Santiago 1:12 afirma, miren, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú soportas la tentación, estás pasando una prueba, y esa prueba te trae bendición. Pero cuando nosotros no pasamos esa prueba, lamentablemente caemos en tentación. Tú y yo, que somos redimidos, que enfrentamos las pruebas con una perspectiva gozosa, confiando en Dios para lograr su buen propósito. ¿Cuál es? La corona de vida. Sí, desarrollaremos una madurez espiritual completa. Es una corona de victoria, hermanos, para todos aquellos que completemos la carrera de la vida, resistiendo las pruebas, pasándolas y obviando las tentaciones. Es evidente que las pruebas nos conforman a la imagen de Cristo. Es por eso que Satanás quiere que las pruebas nos derroten, mientras que Dios las usa, ¿para qué? Para moldearnos. Podemos decir que es con ese tipo de confianza, es con ese tipo de sumisión como siervos de Dios que podemos evaluar las pruebas con un espíritu gozoso, hermano, en vez de un espíritu quejumbroso, amargado, resentido, que no lleva a nada bueno. Dios tiene un propósito en mente de examinar nuestro corazón. ¿En qué está basado? ¿En fe o en nuestro ego? Ese es el propósito de la prueba. Recuerden esta premisa básica del libro de Santiago, es quiero. ¿Quién lo dice? Dios.
quiero. Aquí va usted y yo, que no tenemos derecho a elegir nuestras pruebas. Pero usted y yo sí podemos elegir cómo responder ante ellas. Usted y yo no podemos escoger nuestras pruebas, que quede bien claro, pero sí se puede escoger su respuesta. Y eso es lo que nos dice Santiago. Hermanos, ustedes no han escuchado de vez en cuando que cuando los problemas están a flor, dicen: ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿por qué lo permites? Mucho cuidado. Mire que él continúa en el versículo 13 diciendo: y aquí está el producto de la prueba, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ay, que tanto nos falta a algunos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire cómo termina este versículo: sin que nos falte alguna cosa. Es palabra de Dios, debemos de creerla, hermanos. Si miramos la traducción de paciencia en el original, es una palabra compuesta en el griego que significa estar debajo. Es la habilidad de permanecer firme bajo presión, como si fuera una prensa hidráulica. Santiago está diciendo que quiero, y cuando dice el Señor quiero, es porque Él está con nosotros para pasar esta prueba que muchas veces es sufrida, ¿sabe? El resultado será paciencia, eso no lo podemos negar. Constancia. Miren, noten cómo Santiago exhorta a los creyentes de esa época. En el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Dicho de otra manera, hombre, no tomemos atajos, no le saquemos el cuerpo, como dicen por ahí. No seamos cobardes. Acuérdense que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Mire, cuando Dios está obrando en nuestra vida, que Él es nuestro alfarero, nos amasa, nos pule, nos quita, es cuando nosotros estamos siendo moldeados para que tengamos la paciencia, y ahí se muestra su obra completa. Dicho de otra manera, vuelvo y digo, no tomemos atajos, no tratemos de escapar, permitamos que el desarrollo en nosotros, esa paciencia y esa constancia, deje que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Nos lo dice en la última parte, en el versículo 4, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Bueno, querido amigo y hermano, es importante notar que nuestro enfoque no es aferrarnos al mundo y a uno mismo, a sus pertenencias, a querer tener ese protagonismo que a veces se nos aflora. Esto es un enfoque para pasar a ser como Cristo y su suficiencia. Santiago dice que las pruebas producen un efecto único por Cristo, y luego en el versículo 4 dice que las pruebas producen madurez, y a todo esto Santiago usa la palabra perfecto, no es a medias, y maduro. ¿Maduro qué? Espiritual. Mirando los textos bíblicos, las cartas paulinas y demás, cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, la madurez es algo muy importante, pero para Santiago es sumamente importante. Y desde luego, ya que la fe que importa es la fe que marca la diferencia en la vida suya y mía, es la fe madura, la fe en crecimiento. Para concluir, Santiago es realista, ¿saben? Él nos muestra la realidad. Él sabe que para que aceptemos esa premisa y adoptemos una actitud de gozo en medio de los problemas y dificultades que nos causa sufrimiento, es que luego en ese proceso permitamos que la prueba produzca madurez en nuestra fe. ¿Sabe que hay uno o dos problemas que podemos encontrar?
Y el primer problema que tenemos es que simplemente no entendemos y por lo tanto vamos a necesitar la sabiduría para ver más allá de ese martillo, más allá del cincel. Es ver la mano del maestro que está obrando, hermano. Vamos a necesitar sabiduría para creer que la presencia de las pruebas no significa que Dios ha desaparecido de nuestra vida, no. Por lo tanto, vamos a necesitar ayuda para crecer y madurar, para tener por sumo gozo todo cuanto nos enfrentemos a las pruebas. Debemos que evaluar toda dificultad de nuestra vida con los ojos de la fe, con los ojos que Dios nos permita ver como Él ve, para que podamos verlas a la luz de un buen propósito de Dios. Dese en cuenta de que viene a probar nuestra fe y a producir en nosotros la cualidad de la resistencia. Pero dejen que el proceso continúe hasta que esa resistencia se desarrolle plenamente, sea de acero, para poder descubrir que nos hemos convertido en hombres con propósito, sí, de carácter maduro, que podemos estar firmes en cualquier tempestad y borrasca, cualquier huracán. Mire lo que dice Segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿A tu manera? ¿Religiosamente? Y continúa diciendo, y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Y mire quién lo dijo, uno de los hombres que pasó muchas pruebas. Después de Pablo, yo pienso que Pedro pasó muchas pruebas. Segunda de Pedro 2:9. Acompáñeme en esta oración. Amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor, delante de ti. No importa el tiempo, la distancia o los medios. Lo creemos que estás aquí con nosotros. Y Padre mío, venimos ante ti para que nos des la fortaleza y el valor que nos hace falta para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problema que se nos presente, Señor, como hijos tuyos, Señor. Porque a mi alma le he dicho, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y aunque mi alma esté deprimida, siempre me acordaré de ti. Padre mío, ayúdame. En cualquier momento tú, mi Señor, se mostrará tu misericordia, y aunque sea de noche, su cántico estará conmigo, y elevaré una oración a ti, Padre mío y Dios mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.